Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de preguntas y respuestas. Les doy las gracias por siempre acompañarnos como todos los martes. Gracias a nuestros amigos que nos ven por Facebook, por YouTube. Gracias por siempre estar pendientes del programa. El día de hoy estamos agradecidos con el Señor porque ha traído a dos hermanos que nos traen un gran testimonio de las obras, de lo que Dios hace. Van a hablar de que Dios es un Dios vivo, el Dios que nosotros alabamos, el Dios al que nosotros hablamos todos los días aquí, todos los días martes, es un Dios vivo y nos van a dar testimonio de eso. Así que le damos la bienvenida a nuestros hermanos Jonathan y su esposa Vicky Orozco. Si nos dan un saludito a nuestros amigos. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, es un gusto saludarles. En este día nos sentimos contentos, felices de ser parte de esta programación. Y bueno, mi nombre es Jonathan Orozco y mi esposa les va a dar un saludo también. El Señor les bendiga, les damos gracias por estar aquí acompañándonos y es un honor, un privilegio también estar con la hermana aquí en su bello programa y muchas gracias también a ella por la invitación que nos hace en este día. Claro que sí, estamos felices dándole gracias a Dios porque el Señor siempre manda personas que vienen y dan testimonio de su vida. Hablamos de una palabra viva, una palabra que cambia y le damos gracias a Dios por eso. El día de hoy vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, orando, pidiéndole a Dios que sea Él el que esté en medio de nosotros acá, que sea Él, el Espíritu Santo, que hable a través de nosotros, que hable ese Espíritu Santo para que podamos hablar y dar testimonio de las grandezas y las maravillas que Dios hace en la vida de los seres humanos. Así que vamos a orar si nos acompañan. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado de vida, Padre. Gracias, Señor, porque es hermoso poder hablar de las cosas que tú haces, Señor. Es hermoso poder dar testimonio de que nosotros servimos y adoramos a un Dios que está vivo. No a un Dios que no oye, ni que no siente, ni que uno le habla y no le escucha. Tú, Señor, eres un Dios vivo, un Dios que nos permite comunicarnos contigo en cualquier momento, Señor. Gracias por eso, Padre. El día de hoy, Señor, vamos a hablar de eso precisamente, de lo que tú has hecho en la vida de tus hijos, Padre. Te pido, amado Dios, que seas tú hablando a través de ellos. Habla, Señor mío, Espíritu Santo, muévete para que ellos puedan confesar las grandezas que tú has hecho, Padre. Amado Dios, atamos y reprendemos al enemigo que quiera venir a estorbar, Padre, que quiera venir a poner duda, confusión, cualquier cosa, Padre, que quiera venir a ponernos. Cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, amado Dios. Yo sé, Señor, que tú nos bendices, Padre. Gracias, Señor, por tú estar presente, Señor, porque este programa es tuyo, Señor. Es tuyo, nosotros nada más estamos aquí como representantes, Padre, de ti, de lo que tú quieres decir, Señor. Gracias, amado Dios, por eso que harás el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a darle comienzo al programa hablando precisamente de eso, de lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos. Y nuestro hermano tiene un testimonio de cómo él vivió su vida cuando estaba apartado de Cristo. Pero vamos a dejarlo a él que hable y nos cuente. Hermano, quisiera que nos contara a las personas que nos están viendo, a los hermanos, cómo fue su niñez, a dónde usted nació. ¿Nació acá? ¿En qué país usted nació y cómo fue esa niñez? Bueno, yo soy originario de Guatemala. Nací en la ciudad de Guatemala, en una área de Guatemala muy pobre, muy peligrosa. Era una área remota en Guatemala. Para los que son de Guatemala, estoy seguro que conocen la zona 5, la Limonada. Un lugar muy conocido en Guatemala. Y esa área fue donde yo crecí, ahí fue donde yo crecí, y crecí en una familia cristiana. Mis padres eran cristianos, los dos, ¿verdad? Dado la vida que nos rodeaba, ¿verdad? Nosotros, fui testigo de muchas cosas horribles que pasaron ahí en la colonia donde crecimos, donde vivimos.
Mi padre era una persona de cierta manera muy estricta con nosotros, con mis hermanos. Somos 5 hermanos, yo soy el mayor de 5 hermanos. Y crecimos en un hogar pues con mucha falta de afección, mucha pobreza, ¿verdad? Y nos vimos rodeados, ¿verdad?, de mucha violencia también. Entonces crecí en ese ambiente, un ambiente de pobreza, de violencia. Y llegó el tiempo que pues mis padres decidieron emigrar hacia los Estados Unidos. Mi padre ya había viajado a los Estados Unidos varias veces, él ya había venido aquí a California varias veces y él sabía cómo era la vida aquí en los Estados Unidos. Entonces el deseo de él siempre fue el de ofrecernos algo mejor, ¿no? A mis hermanos, a mí, a mi familia, a mi madre. Y pues nosotros llegamos a este país en los años 80, a finales de los años 80, y era una época donde aquí en Los Ángeles las pandillas era el estilo de vida. Nosotros veníamos con muchos sueños y imagínense, nosotros crecimos en una pobreza tan extrema de que en muchas ocasiones llegamos a comer tortilla con sal, ¿verdad? Era tanto esa pobreza. Pero cuando nosotros llegamos a este país, un país lleno de abundancia, lleno ¿verdad?, de muchas oportunidades, traíamos muchos sueños de superación, y una de mis metas era de algún día ser parte del ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Ser un miembro del ejército de Estados Unidos. Desafortunadamente nunca cumplí ese sueño, pero en esos años cuando nosotros llegamos a este país, ¿verdad? Eran los tiempos cuando las pandillas aquí en Estados Unidos estaban de moda. Cuando llegamos nosotros a este país, yo tenía la edad de 13 años y empecé a ir a la escuela. Me enrolé en la escuela y empecé a ir a la escuela a estudiar. Y en la escuela yo me acuerdo de que empecé a ver varios jóvenes muy diferentes a los jóvenes que yo conocía en mi país, ¿no? Guatemala. Se vestían de una manera muy diferente a los demás. Era un grupo de jóvenes que yo siempre miraba todos los días durante el recreo de la escuela. Y este grupo de jóvenes me llamaba mucho la atención de la manera que ellos se veían, ¿verdad? Y conforme fue transcurriendo el tiempo, yo empecé a agarrar el estilo de vida de estos jóvenes, su vestimenta, pues empecé a querer imitar de la manera que ellos se vestían. Y empecé a transformar, como le dicen, ¿no?, a un wannabe gangster. No era pandillero, pero me vestía como un pandillero. Y empecé a conocer a varios de estos muchachos, empecé a involucrarme con varios de estos muchachos. Y ese fue el comienzo, hermana, de una vida llena de violencia, de alcohol, de drogas, al punto de que empecé a hacer cosas que honestamente ahora en día yo le digo, Señor, ¿cómo es que tú puedes usar mi vida ahora después de que yo hice tanto daño? Pero la Biblia dice de que el Señor transforma, su palabra nos enseña de que Él transforma los corazones y transforma las vidas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Es el testimonio que yo quiero enviarle a las personas, a los jóvenes que me están escuchando. Muchos de estos jóvenes que yo conocía dentro de la pandilla a la cual yo pertenecí venían de familias destrozadas, venían de familias disfuncionales, y yo en cierta manera me identifiqué con muchos de ellos, porque en mi hogar, a pesar que yo tenía a mi papá y a mi mamá, siempre carecimos de cariño de parte de mi papá, porque mi mamá siempre fue una persona que nos ofrecía amor e interactuábamos con ella bastante, pero del lado de mi papá sí, él era una persona muy seca, más fría, exactamente. Entonces, a veces nosotros, como muchos de los jóvenes, ¿verdad?, de pronto cuando crecen en un hogar donde no se les da la atención que ellos necesitan, el cariño que ellos necesitan, se corre el riesgo que estos jóvenes empiecen a buscar esa atención o ese amor en sus amigos o en las pandillas o en las drogas. Entonces, lo que a usted lo hizo fijarse en ese estilo de vida, en lo que ellos hacían, era que buscar tenía una necesidad de afecto. Exactamente. Y usted sentía que en ese grupo, en ese convivir con esas personas, usted se sentía un poco lleno, llenando ese vacío que usted sentía por el afecto que no recibió de su padre. De parte de mi padre, sí, exactamente. Era como un vacío que yo sentía en mi corazón, ¿verdad?
y ese vacío, pues yo sentí que esta pandilla vino como a darme esa importancia, ¿verdad? Porque yo siempre me sentí como en cierta manera marginado de parte de mi papá, y yo crecí con ese vacío, ¿verdad? De esa necesidad de ser amado de mi parte de mi papá, y esa fue una de las razones por las cuales me metí a las pandillas, ¿verdad? Y muchos de estos muchachos de los cuales yo conviví, nos contábamos nuestras historias, y muchos de ellos muy similares. Exacto, muchos de ellos me compartían sus historias, y nos dábamos cuenta que había muchas, nos identificábamos entre nosotros, ¿verdad? Y eso era lo que hacía a la pandilla ser como una familia, porque yo recuerdo que mi madre, ella sufrió mucho cuando yo anduve en esa vida, y en varias ocasiones ella me regañaba, y ella a veces no quería que yo fuera con estos amigos, y yo varias veces le dije, ¿sabe qué, madre? Le decía yo, mi familia son mis homeboys, mi familia son mis amigos. Y ella siempre me recalcaba y me decía, no, tu familia somos nosotros, tu madre y tus hermanos, y Dios es el único amigo. Porque yo venía y le decía, mis amigos, y ella me decía, ¿qué amigos? Me decía ella, amigos solamente Dios. Y eso es algo que yo resalto en el libro que el Señor me dio la oportunidad de escribir. Yo resalto esa palabra, la palabra amistad, amigo. Y amigo es solamente Dios. Él es el único que nos ofrece su sincera amistad. Porque por muchos años, los años que yo anduve en las pandillas, yo me di cuenta de que muchos de estos muchachos fueron asesinados por pandillas rivales. Incluso yo estuve a punto de morir, ¿verdad? Algunos que me conocen y los que no me conocen, pues a mí me dieron un balazo en la espalda. Pero vamos a llegar a ese punto todavía, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poquito más adelantito sí, acerca de eso. Pero quiero recalcar algo, que usted menciona de que ustedes en ese grupo de amistades lo que sienten es que llenan ese vacío y llegan hasta llamarlos amigos. O sea, sienten que ellos están ahí para respaldarlos, sienten que llenan ese núcleo familiar que muchas veces en el hogar no tienen. Pero vea cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja el diablo, que lo que hace es tratar de imitar siempre a Dios, imita el núcleo familiar, lo que el Señor dejó establecido desde el inicio, el matrimonio, el hogar. Satanás lo trata de imitar y trata de hacerles en su mente creer que tienen un respaldo, que tienen amigos, que tienen personas que dan su vida por ustedes, cuando la verdad es que muchas veces ellos mismos terminan traicionándolos. Se ve muchas veces eso, que si no cumple con ciertos reglamentos, ellos mismos terminan asesinándolos. Sí, exacto. Cuando yo anduve en esa vida, había ciertos reglamentos que nosotros teníamos que seguir, ¿verdad? Y si no se seguían esos reglamentos, nos castigaban. La misma pandilla nos golpeaba. Incluso yo llegué también a ejercer esa disciplina a otros pandilleros, ¿verdad? Entonces, si algo el enemigo va a venir en contra, va a ser en contra de la familia. Si algo el enemigo va a venir a atacar, va a ser el núcleo familiar. Porque el Señor, es lo primero que va a querer destruir. Lo primero que va a querer destruir, va a venir a querer destruir a la familia. Y esos jóvenes con los cuales yo me identifiqué mucho venían de esa clase de familia, ¿verdad? Entonces para nosotros nuestra pandilla lo teníamos que proteger, teníamos que proteger nuestra calle, teníamos que proteger nuestra esquina, ¿verdad? Y así fue como yo empecé a profundizarme en la vida de las pandillas, ¿verdad? ¿Cuántos años usted pasó en esa vida? Estuve aproximadamente como unos 8 años viviendo una vida, de verdad es que fue una vida llena de violencia, llena de alcohol, de drogas. Llegué a hacer cosas que jamás en la vida me imaginé que fuera a hacer, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, ahora en día yo le digo, Señor, ¿cómo es que tú puedes usar una vida a la cual hizo tanto daño? Pero así es el Señor de misericordioso. Así es el Señor de misericordioso. El amor de Dios nos alcanza y no importa lo que hayamos hecho. El amor de Dios está ahí siempre para perdonarnos. De eso hemos estado hablando en los programas anteriores, de ese amor tan grande de Dios por nosotros, que Él busca la manera de cómo llegar a nosotros. Porque usted lo menciona, que su madre era una persona cristiana, su madre creía en Dios, o yo me imagino que su madre estaba intercediendo por usted, estaba orando constantemente solo de imaginarme la vida que llevaba y la desesperación de ella
de no poder hacer más que orar, más sin embargo, eso es lo mejor que podemos hacer. Porque qué tremendo estar en una vida así y que no haya nadie con sabiduría suficiente para buscar a Dios, interceder por su familia, por sus hijos. Así es. Mi madre siempre fue una mujer de fe, una mujer que yo siempre la miraba orando en las madrugadas, me recuerdo yo. Era una mujer que constantemente oraba por nosotros y en muchas ocasiones yo lastimé su corazón porque llegaba yo a la casa, me desaparecía por 3, 4 días y luego llegaba a la casa todo borracho, drogado, sucio, maloliente. Y el amor de una madre, yo lo describo en el libro, el amor de una madre, ella cuando me veía se alegraba y me decía, mijo, ¿dónde has andado? Y llegaba nomás a comer a la casa a vestirme y me volvía a desaparecer de nuevo. Pero ella fue una persona que ella nunca dejó de orar por mí. Y ahora en día se pueden ver esos frutos de esas oraciones. Y es algo que yo les digo a las familias, es algo que yo les digo a los padres de familia. No dejen de orar por sus hijos. Si tienen algún hijo que quizás esté alejado de los caminos del Señor, quizás esté en una vida de quizás alcoholismo, de drogadicción o de pandillas, no dejes de doblar tus rodillas por tu hijo, porque Dios lo va a alcanzar, porque las oraciones de una madre o de un padre llegan hasta el trono de la gracia, y yo soy el resultado, soy el fruto de esas oraciones de una mujer que nunca se dio por vencido, ¿verdad? Que siempre estuvo orando constantemente por mi vida, y es algo que yo le agradezco a mi madre, ¿verdad? Que ella nunca cesó de orar por mí, y ahora mi madre verme de cómo el Señor usa mi vida para su gloria y su honra, yo veo en su rostro una tranquilidad, una paz, un gozo, ¿verdad? Algo hermoso. Sí, porque el amor, imagínense, el amor de una madre hace eso, que aunque usted dice, lo describe, que llegaba mal, en condiciones que nadie quisiera ver a un ser amado así. Mas, sin embargo, esa madre no lo miraba con esos ojos de que estaba perdido. Su madre lo miraba con los ojos de amor, de querer rescatarlo, y ella hacía lo que ella sabía que funcionaría, lo que ella sabía que llegaría a dar un efecto. Yo recuerdo una madre que también dio un testimonio, que ella decía de que cuando su hijo llegaba igual así, que andaba perdido, dice que ella siempre decía, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Declaraba palabras sobre él y él se enojaba y le decía quién sabe cuánta cosa a la señora, pero eventualmente esas declaraciones el Señor las escuchó y eventualmente llegaron a ocurrir. Entonces esa es la misericordia de Dios. Dice Lucas capítulo 13 Lucas versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Ese camino de perdición es en el que andaba y es en el que muchos buscan porque es el más fácil. Y es el que Satanás está ahí enseñándonos y cubriéndolo con una fachada falsa para hacerlo atractivo, para que nosotros caigamos, para que las personas caigan. Imagínese que usted sentía que con esa relación, esa amistad, ese compañerismo con esos muchachos, usted se sentía amado, que se sentía así, sentía que tenía un amor de parte de casi hermanos, me imagino que así casi se llegan a ver, cuando en realidad es todo falso. Es un amor falso, son placeres falsos. El enemigo siempre va a venir a ofrecerte placeres pasajeros, te va a poner enfrente personas que te van a ofrecer su amistad, pero eventualmente el único que siempre va a estar ahí por ti va a ser tu familia y Dios, como decía mi madre, ¿verdad? Como dice mi madre todavía, que todavía está en vida. Pero el enemigo va a venir a ofrecerte, ¿verdad? Esos placeres de la vida, pero todo eso es pasajero. Meditaba yo ahorita en ese momento cuando estábamos hablando de personas que quizás se han alejado del Señor, de hijos que quizás se han ido de la casa, y la Biblia habla en una parábola acerca del hijo pródigo. Cómo es que el hijo pródigo le pide su herencia a su padre,
y le dice, dame lo que me pertenece. Dice la palabra que este joven se va lejos, se va a malgastar el dinero, al punto de que se le termina todo. Termina trabajando en una, ¿cómo se dice eso?, donde cuidan a los marranos, y eventualmente se da cuenta, abre sus ojos y se da cuenta de que había cometido un error, ¿verdad? Y regresa a la casa del padre. Y lo que más me fascina de esta parábola es de que el padre no lo juzgó, no lo condenó. El padre estuvo, lo recibió con sus brazos abiertos, le puso un anillo en su dedo, lo revistió, le puso una ropa, vestiduras nuevas. Entonces eso es lo que hace el Padre, nuestro Padre Celestial con nosotros. El Señor nos pone vestiduras nuevas, no importa en la condición que te encuentres, lo que importa es de que el Señor te ama y quiere que regreses a casa, ¿verdad? Quieres que regreses a los caminos del Señor, así como yo un día me alejé de los caminos del Señor y me di cuenta, abrí mis ojos y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era incorrecto, y tomé la decisión de regresar con Papá Dios, ¿verdad? Con mi Padre Celestial, y Él me recibió y me transformó, cambió mi vida, cambió mi ser, y ahora para su gloria y su honra, ¿verdad? Estamos sirviéndole. Pero fueron muchos años, hermana Lorena, fueron muchos años de mucho sufrimiento cuando anduve en esa pandilla. La pandilla a la cual yo pertenecí se localizaba ahí en Hollywood, en la avenida de Hollywood. Y yo me conocía muy bien el paseo de la fama, el paseo de las estrellas, la vida nocturna, todo eso yo me lo conocía muy bien. Y yo me caminaba esas calles, aunque yo conozco cada callejón, cada esquina, cada calle de esa área. Exacto. Y entonces en muchas ocasiones yo me quedé tirado en las calles, borracho con mis amigos, drogado ahí. Pero siempre el Señor me guardó, me cuidó, porque Él tenía planes para cada uno de nosotros. Se puede imaginar, o sea, en esos momentos que la persona anda así perdida, me imagino que se sienten hasta ellos mismos sin esperanza, sin un futuro. No se pueden ver con los ojos que el Señor lo mira, ¿verdad? Y entonces, pero quisiera que nos contara, hermano, usted vivió en esa vida, dice que aproximadamente 8 años, delinquiendo, haciendo todo lo que el diablo les ponía a hacer, porque es el diablo el que lo ponía a hacer, todas esas cosas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió para que usted cambiara esa mentalidad? O sea, ¿cómo es que usted llegó de pasar de ese hijo que andaba perdido totalmente a ser un hijo de Dios? Wow, el Señor siempre nos va a hablar por medio de sueños, por medio de su palabra. Él va a poner personas al frente de nosotros, hablamos de Él, porque Dios en su misericordia, Él siempre nos va a hablar de diferentes maneras para traernos a sus caminos. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, caminando por las calles, tengo un amigo que fue uno de mis mejores amigos, que incluso se metió a la pandilla porque yo lo metí a la pandilla. Y este muchacho, me acuerdo que en una ocasión que andábamos ahí en las calles de Hollywood, íbamos caminando, y se acercó una señora a nosotros, y la señora nos empezó a evangelizar, y yo cada vez que había alguien que me hablaba de la palabra, mi corazón se quebrantaba, porque yo había crecido en un hogar cristiano. Mis abuelos pastorearon por muchos años, yo veía de pequeño a mis abuelos predicar la palabra, mis tíos han pastoreado, y yo crecí en ese ambiente del evangelio. Entonces yo sabía lo que era la palabra del Señor. En esa ocasión que nos confronta esta persona en la calle, ella empieza a hablarnos de la palabra, yo me empiezo a quebrantar ahí, y mi amigo solo se me quedó viendo, ¿verdad? Como que dice, ¿y por qué está llorando, no? Porque en ese momento esta persona, sus palabras penetraron mi corazón, y ahí mismo la señora nos preguntó, ¿quieren aceptar al Señor Jesús? Y yo en ese momento le dije, sí lo quiero aceptar, y empezó a orar por nosotros ahí en la calle, por mí y mi amigo. Desafortunadamente, pues pasaron 2 o 3 semanas y yo regresé otra vez, ¿verdad? A hacer lo que andaba haciendo. Pero el día que yo decidí cambiar mi vida, ¿verdad? Dejar esa vida de pandillero, fue una noche que andábamos con mis amigos, y mi vida era un desorden, mi vida era un desastre, porque yo había caído hasta lo más profundo de las drogas. Yo recuerdo de que yo no podía ver un día sin que yo fumara crack, ¿verdad? Yo empecé
a fumar marihuana. Eso fue una de las cosas que el enemigo empezó a utilizar para que yo me empezar a envenenar mi cuerpo, ¿verdad? El alcohol, cerveza y marihuana. Pero llegó el momento de que ya la marihuana ni el alcohol era suficiente. Yo necesitaba, mi cuerpo ya me empezaba a exigir algo más fuerte. Sí. Entonces empecé a meterme crack. Y me acuerdo que yo pasaron como casi un mes donde yo todos los días yo agarraba eran unas piedrecitas de cocaína que las hacen, ¿verdad? De esa manera, son piedrecitas que uno pone en una pipa y uno prende ¿cómo se dice? Un lighter y uno inhala ese humo, ¿verdad? Entonces yo llegaron momentos cuando yo incluso salía a robar estéreos, salía a robarle a la gente para poder agarrar dinero, para comprarme mi droga. Y entonces fueron casi más de un mes donde yo todos los días empecé a fumar esta droga. Esa noche que andábamos en la calle con mis amigos, andábamos buscando droga. Y entonces yo recuerdo que justamente en la Santa Mónica Boulevard, aquí en la ciudad de Los Ángeles, y la Virgin, me acuerdo que nos paramos en una esquina, era una luz, estábamos esperando una luz que cambiara porque nos agarró de rojo, y de pronto se bajó una amiga de nosotros a usar el teléfono. Esta muchacha empezó a hablar por teléfono y de pronto yo miro que pasa un carro rojo lleno de otros pandilleros, un carro color rojo, y se baja de este carro un joven, y este joven empieza a caminar hacia donde está la joven que está usando el teléfono. Y este muchacho solo llegó y le apuntó un arma en la cabeza y le disparó directamente a la cabeza. Yo recuerdo que esta joven se desplomó ahí mismo, cayó muerta, y cuando le disparó a esta muchacha, me volteó a ver a mí y a otros jóvenes que estaban conmigo, y empezó a caminar hacia donde estábamos nosotros, y sacó y agarró el arma y empezó a dispararnos. En ese momento yo me recuerdo de que yo me paré, porque estábamos sentados detrás de una troca, era un carro con una palangana atrás de una troca. Y en ese momento yo me quise poner de pie para aventarme de la troca y buscar protección. Pero en el momento que yo me pongo de pie, este joven me dispara y la bala me penetra la espalda. Me dio en la espalda y me cruzó del cuerpo, del torso, ¿verdad? Y yo recuerdo de que a la par mía iba otro joven, el cual también fue impactado por una bala. Y bueno, en total este muchacho mató a la muchacha y hirió a 3 de nosotros, ¿verdad? Entonces en ese momento a mí me llevan al hospital, entra el doctor, me llevan a la emergencia, el doctor empieza a cuestionarme, empiezan a revisarme y me dice, ¿sabes qué? Me dice, necesitamos la información de tu mamá porque necesitamos darle la noticia a tu madre de que esto te ha pasado. Y en ese momento, hermana, de veras yo no sabía qué hacer porque yo sabía el dolor que iba a sentir mi madre, yo sabía que mi madre iba a sufrir. Y en ese momento el doctor me dice, si no me das la información de tu mamá, hay posibilidades aquí que te mueras aquí porque necesitamos su autorización de ella para que te podamos operar. Y en ese momento yo dije, no, pues yo prefiero mejor, ¿verdad? Que me salven la vida y le doy la información de mi mamá. Yo no supe más, me quedé ahí inconsciente. Y de pronto, hermana, no sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto unos gritos de desesperación me despertaron. Y cuando yo me despierto, mi madre está enfrente de la camilla llorando por mí. Y me decía, hijo, te dije que algo te iba a pasar. Y en ese momento, ¿verdad? Mi madre me abrazó, empezamos a llorar. Entró el doctor, le dice, señora, le dice, su hijo recibió un impacto de bala, la cual destrozó por su interior, destrozó sus intestinos, va a perder un kidney, un riñón. La bala era una de esas balas que al momento de impactar explotan por dentro y hacen, sí. Entonces mi madre firma los papeles, me llevan al quirófano, me operan y pues gracias al Señor, el Señor me dio una oportunidad, ¿verdad? El Señor me dio la oportunidad para vivir y poder contar esta experiencia que ahora les cuento y a raíz de ese balazo pues me quedo en silla de ruedas, ¿verdad? Me quedo en silla de ruedas. Yo la verdad yo pensé que mi vida estaba terminada. Yo dije, bueno, ya estoy en silla de ruedas, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Verdad? Que ya no tengo futuro. Como comenzar de nuevo. Es como volver a empezar de nuevo. Imagínense, de pronto soy un joven saludable y de pronto de la noche a la mañana quedar en silla de ruedas, psicológicamente eso impacta. Claro. Eso lo destroza a uno, ¿verdad? Entonces yo en ese momento, fueron años, hermana, que yo no quería saber nada de nada. Yo no salía de mi casa,
yo me la pasaba encerrado, hubieron momentos que yo quise suicidarme, quitarme la vida, porque yo decía, yo no quiero estar en silla de ruedas. Pero poco a poco el Señor fue tratando conmigo, poco a poco el Señor fue, mi madre pues siendo una mujer de fe, ella iba a la iglesia y me decía, mi hijo, vaya, vamos a la iglesia, el Señor tiene planes para ti. Y yo en el momento pues, yo quería acercarme al Señor, ¿verdad? Pero fue tremendo porque fue como que el enemigo también estaba luchando por mi alma, ¿verdad? Porque mis amigos de la pandilla, cuando se dieron cuenta que yo me había quedado en silla de ruedas a causa de mi barrio, ¿verdad? De mi familia, ¿Qué hicieron? fue como que mi rango en la pandilla subió. Ahora ellos me daban el respeto que yo merecía. Ellos me decían, ¿sabes qué? You took a bullet, te dieron un balazo por el barrio y ahora tú vas a ser uno de los meros meros, tú vas a ser uno, you're gonna call the shots. Estaba tratando al enemigo de hacerle sentir o llevarlo Sí. a lo mejor en el lugar donde usted quiso por esos 8 años que estaba ahí metido en la pandilla. Exacto. ¿Cómo trabaja Sí. el enemigo, verdad? Sí. Y fue una lucha constante, hermana, porque durante muchos años en una pandilla no hay un jefe, pero sí hay pandilleros que le llaman veteranos. Los veteranos son los que están arriba, los de alto rango se puede decir, los que mandan, los que hacen, los que controlan, pues. Exacto. Entonces yo me acuerdo que muchos de ellos siempre me decían a mí, ¿sabes qué? Tu misión es traer homeboys, traer jóvenes de las escuelas. Esa era mi misión, reclutar homeboys, ¿verdad? Reclutar jóvenes para la pandilla. Entonces cuando yo me quedé en silla de ruedas, estos veteranos me decían, ¿sabes qué? We have respect for you. Me decían, tenemos respeto por ti y ahora tú vas a ser uno de los meros meros. Pero al mismo tiempo, en la iglesia, los jóvenes de la iglesia, me acuerdo que había un joven que había sido también pandillero, que el Señor lo había transformado, y este joven empezó a trabajar conmigo, empezó a aconsejarme, empezó a llevarme a la iglesia. Entonces era una lucha constante en que regresar a la pandilla o entregarme al Señor por completo, ¿verdad? Pero yo en esos momentos, yo me puse a meditar, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte, ¿verdad? Yo quiero cambiar mi vida, quiero transformar mi ser. Y el momento llegó en cuanto yo tuve que tomar esa decisión, y fue en una ocasión, porque yo regresé a la pandilla, aún estaba en silla de ruedas. Yo estuve en la pandilla por 2 años más, anduve de pandillero en silla de ruedas. Yo me vestía igual como pandillero y me empecé a dar cuenta que a las muchachas, a las chicas, como que les llamaba la atención eso, ¿verdad? Un pandillero en silla de ruedas que le daban respeto, y empecé a tener, el enemigo empezó a traer como mujeres, fama y todo mi vida en ese momento. Pero por una segunda vez, hermana, volvieron a intentar asesinarme, y casi fue parecido como la primera vez que me dieron el balazo, porque en esta ocasión nosotros andábamos en un carro, yo andaba manejando el carro, me les inventé para manejar, porque esto es un poco gracioso, pero yo no pude usar mis piernas para manejar, pero yo siempre he manejado con un palo de escoba, ¿verdad? Con el palo yo presiono el gas y presiono el acelerador y luego el freno. Entonces me las ingenié e inventé un palo para manejar, y ese día íbamos manejando cuando de pronto se pone a la par de nosotros un carro con otros pandilleros también. Y como que esos pandilleros me reconocieron y sacaron un arma y nos empezaron a disparar y nos agarraron cerquita, quizás como a 1 metro de distancia. Y esa vez yo recuerdo que las balas empezaron a volar otra vez, yo sentí que las balas pasaban cerca de mí, y por alguna razón el Señor me guardó en esa segunda ocasión, y yo desde ahí yo tomé la decisión. Yo dije, no, esto no puede seguir así, Dios tiene planes para mi vida, y como que fue un wake up, un despertar para mí, ¿verdad? Increíble cómo, Sí. cómo el Señor busca maneras Sí, de hacernos, de llamarnos la atención, de hacernos venir a Él. Pero el humano, porque es carne, es débil y está atraído a lo que el enemigo nos muestra, sí. es más fácil que caiga en eso, en esas trampas de Satanás. Porque lo que usted lo sostenía, seguimos hablando, y eran las oraciones de esa madre, que aunque le había dado la vida, porque el Señor obviamente lo dejó vivir porque tenía un propósito para usted. El Señor escuchó ese clamor de una madre, pero también escuchó que usted tomó la decisión, porque usted era el que tenía que hacerlo. Usted era el que tenía que tomar la decisión de elegir a Cristo o elegir al enemigo, o elegir a Satanás, o elegir la muerte, porque eso es totalmente... Escucha nuestra necesidad, nuestro llanto,
y ahí está Él para acudir, para solventar nuestra vida. Pero vea qué curioso que usted nos dice que su tarea en las pandillas era reclutar personas, niños, para traerlos a la maldad. Pero el Señor, el plan de él era que usted reclutara jóvenes, pero para otra tarea, que era para el alabar y el servir a Dios. Amén. Pero antes de que lleguemos allí, quiero que nos hable un poquito de usted. Se entrega a Cristo, se entrega al Señor. ¿En qué momento llega y conoce a su esposa? Porque el Señor no solo le devolvió la vida, lo dejó vivir, le dio esperanza, porque le puso una meta, algo por qué vivir, que era para servirle y adorarle a Él. Pero también le dio una esposa, una buena mujer. Cuéntenos, a ver, vamos a dejárselo a la hermana. Hermana, cuéntenos usted, ¿cómo usted conoce al hermano? Bueno, yo lo conocí a él cuando yo ya era cristiana, tenía aproximadamente unos 5 años de ser convertida, porque también yo antes pues estaba en la iglesia tradicional, ¿verdad? De toda la familia, desde chiquita, ¿verdad? Lo bautizan a uno, ¿verdad? Sí. Y toda mi vida yo crecí en esa religión, ¿verdad? Pero ya cuando yo tenía 5 años de que me había convertido al Señor, pues yo sí que fui como ese radical, ¿verdad? Yo una vez conocí al Señor, el Señor me enamoró, ¿verdad? Y yo me quedé sirviendo. Yo trabajaba pues en diferentes áreas de la iglesia donde yo me congregaba. Y bueno, la historia fue cuando en mi iglesia donde yo estaba congregada en ese tiempo, llegó él como invitado, ¿verdad? Porque pues ya tenía un testimonio donde a veces lo invitaban a predicar, a ministrar también por la alabanza, ¿verdad? Porque por lo que él toca. Y yo me recuerdo que esa vez, pues él llegó, ¿verdad? Invitado, y pues yo estaba ahí escuchándolo y todo, ¿verdad? En la congregación. Pero pues esa vez, bueno, para Dios es un tiempo, ¿verdad? Él sabe los tiempos, las cosas que uno le va a dar. Porque yo ya estaba orando, ¿verdad? Pues porque en ese tiempo, bueno, yo venía de una relación donde yo tuve un matrimonio anteriormente donde pues no me fue bien, desgraciadamente, y mi esposo pues en ese tiempo no éramos pues ni cristianos ni nada parecido, ¿verdad? Porque ni católicos, estábamos apartados, yo completamente de las cosas del Señor y pues él igual o peor tal vez. El caso es de que como yo venía de esta relación, pasé por un divorcio y pues tuvimos una hija. Y cuando yo vengo a los caminos del Señor con mi hija, pues yo decidí también, ¿verdad?, buscar al Señor y pues una restauración, ya por la vida que yo había pasado, ¿verdad? Yo no quería buscaba algo diferente. Exacto, yo no quería estar con cualquier persona que me fuera a ir igual o que me fuera a ir peor, tal vez, ¿no? Y siempre estaba con ese temor. Entonces yo ya venía orando, ¿verdad?, al Señor por una restauración. Y pues yo estaba joven y decía, tampoco no me quiero quedar sola, ¿verdad? Y pues yo le decía al Señor, si tú tienes a alguien para mí, pues me gustaría que fuera una persona que te sirva, una persona que te ame, ¿verdad? Y porque yo sé que si te ama a ti, también me va a amar a mí, ¿verdad? Era lo que yo le decía al Señor en mis oraciones. Y bueno, el caso es que cuando ya pues pasó el tiempo, como 5 años más o menos, y pues yo lo vi a él en esa ocasión en mi iglesia donde lo invitaron. Y pues no pasó nada esa vez, ¿verdad? Porque honestamente, pues no, o sea, no era el tiempo de Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, incluso pues él estuvo al final del servicio, pues con lo del libro, ¿verdad? Vendiendo su libro. Y yo honestamente le cuento a él después porque me da risa, porque yo ni siquiera le compré un libro. Es que lo miré tan ocupado y estaba firmando y no me quise acercar, ¿verdad? Entonces, pues me fui pues hasta ahí. Pero resulta de que, pues con eso de las redes sociales, ahora ya ve que pues uno se puede conectar con personas, ¿verdad? Es más fácil. Exacto. Y ahí en mi iglesia teníamos una amiga en común, los dos. Entonces, por medio de esa amiga fue que pues yo empecé a ver que él tenía pues ahí su página. Y de vez en cuando pues yo ahí, ¿verdad? Le comentaba. Pero no éramos amigos, simplemente era amigo de la otra muchacha. Y bueno, pasó el tiempo y como al año más o menos, yo decido de la nada mandarle su invitación por medio de las redes sociales, ¿no? De Facebook.
Y ya entonces yo mandé la invitación, pero pues solamente como amigos, ¿no? Y resulta que hasta como a los 6 meses de yo que mandarle la invitación, él me responde, o sea, me acepta, pues, por decirlo así, ¿no? Ya ve que hay que aceptarlo. Sí. Y entonces todavía pasó otros 6 meses para que él me aceptara, porque me imagino que pues también a él le mandaban varias personas, ¿no? Y también él me cuenta que pues por seguridad, que a veces hay personas que Sí. solamente lo llaman por mal o por cosas que, ¿verdad? Que no le Sí, convenían. claro. Bueno, entonces era muy precavido en eso. Pero cuando ya se aseguró de que pues yo una persona pues, que teníamos amigos en común y que pues no era una mala persona, ¿verdad? Entonces ya me aceptó y bueno, empezamos ahí como a comunicarnos y pues sí, ya al tiempo, como por otros 6 meses también, solamente nos hablábamos como amigos, ¿verdad? Por llamadas, por mensajes. Y ya pues hasta que un día al final, ya después del tiempo, ya él se decidió invitarme. Me invitó a comer o a cenar, no me recuerdo. El caso es que pues ya nos conocimos en persona, ¿verdad? Y ya como le digo, yo ya venía orando al Señor. Y tal como yo lo oré, que yo le decía al Señor, si yo encuentro una persona o tienes a alguien para mí, que sea una persona que en realidad quiera algo en serio conmigo y que quiera que sea su esposa, porque yo ya no estaba como para, digamos, ¿verdad? Estar perdiendo tiempo con otras personas. Claro. Entonces así fue. Entonces cuando yo lo conocí a él, así directamente, como que él ya Dios le había puesto ese sentir a él, de que cuando él me conoció a mí, Señor le puso proponerme que yo fuera su esposa. Entonces fue algo como que ya Dios lo fue planeando. Sí. Entonces el Señor le puso proponerme a mí, pues también el Señor me puso a mí a aceptarlo, ¿verdad? Y así fue como entonces ya pasamos otros 2 años ya de noviazgo, conocernos más. Y pues ya al final de 2 años pues ya decidimos de verdad casarnos y pues hacer las cosas bien, ¿verdad? Como Dios manda, como dicen. Qué bello el darse cuenta cómo Dios está atento a toda necesidad nuestra. Amén. Toda, porque uno pueda decir, pues a lo mejor, y lo digo porque sé que hay una persona, y más de una persona que lo piensa, conozco una que piensa que dice, oh no, Dios está muy ocupado como para estarme oyendo mis necesidades, dice esa persona, así piensa él. Sí. Y pues está apartado de Dios, ¿no? Dice, Dios tiene cosas más importantes Dios que ponerme atención a mí. Y yo siempre cuento que Dios hoy está lo más mínimo y Él no nos compara como, la necesidad de está más fuerte que la de Dios es un Dios poderoso, un Dios amoroso que siempre va a estar para nosotros en cualquier necesidad. Y yo escucho la necesidad de su corazón, al igual que la de él. Sí. Porque él también quería una compañera, sí. y usted de igual manera. Sí. Cómo el Señor trabaja para buscarnos el lugar, el tiempo, la manera, todo para podernos unir. Es hermoso porque cuando obedecemos a Dios y cuando caminamos como Él quiere que lo hagamos, Él nos va a ir poniendo todo. Amén. Él los respalda en la relación, Él les ayuda en su relación, porque los ha compaginado en todo. Porque hasta donde tengo entendido, porque la veo, la he visto a usted también participar en el ministerio que comparten juntos con el hermano. Amén. Los dos trabajan en el ministerio de alabanza. Amén. Y de adoración a Dios. Los he visto trabajar juntos en este ministerio y es hermoso pensar que, dígame algo, antes de que siga hablando, dígame algo, hermano, ¿usted ya tocaba instrumentos antes? Es increíble cómo las cosas Dios las va poniendo en su orden, ¿verdad? Porque a mí desde pequeño, siempre desde muy pequeño me gustaron mucho los instrumentos, pero debido a nuestra pobreza en Guatemala, nunca pude comprar un instrumento. Mis padres nunca pudieron darme un instrumento. Entonces cuando yo vengo a este país, anduve haciendo lo que anduve haciendo. Cuando a mí me pasa esto, yo le dije al Señor, yo quiero servirte. Quizás no pueda ya mover mis piernas, pero tengo mis manos. Y yo quiero usar mis manos para darte a ti la gloria y la honra. En ese momento el Señor empezó a poner a mí la inquietud de la música. Y yo empecé a aprender, la guitarra fue mi primer instrumento. Y la empecé a aprender yo solo, ¿verdad? Y solo yo me ponía a tocarla, pero yo dije, bueno, si voy a aprender algo, voy a aprender un instrumento, lo voy a hacer bien hecho. Y empecé a ir al colegio, empecé a estudiar música.
del piano, pues perdón, de la guitarra me pasé al teclado, al piano, que ha sido uno de los instrumentos que más pues puedo ejecutar. Y el Señor poco a poco empezó a bendecirme por medio de la música, por medio de la alabanza. Empecé a ver cómo el Señor empezó a abrir puertas. Y créanme, hermana, que la música ha venido a ser para mi vida, para nuestras vidas, una gran bendición, porque hemos experimentado grandes cosas por medio de la música. Y ahora, antes yo, como usted decía, les compartía también, yo reclutaba a jóvenes para ser parte de la pandemia a la cual yo pertenecía. Ahora lo que el Señor nos ha dado es trabajar con jóvenes, reclutar adoradores, enseñarles música, capacitar a esos jovencitos, porque somos la siguiente generación que el Señor va a utilizar en alabanza. Ustedes son la herramienta que el Señor usa para poder llegar a formar esos adoradores. Y qué hermoso, porque la adoración es algo importantísimo, porque el Señor dice que para eso nos ha hecho, para que le adoremos. Imagínense el privilegio que tienen ustedes de poder no solamente ustedes tocar y alabar, pero reclutar jóvenes, traer jóvenes, que en vez de que anden ocupando su tiempo en la perdición, lo ocupen para el servicio de Dios. Eso es algo hermoso y nos van a bendecir con una alabanza en un momentito, que ya no nos queda mucho tiempo, pero antes de eso quiero que hablemos también que el Señor los ha bendecido con este libro. Un libro en el que trata acerca de su vida, de lo que ha vivido, de los cambios que el Señor ha hecho. ¿Qué es lo que usted quiere que las personas cuando lean este libro reciban? ¿Con qué se queden las personas cuando lean este libro? Bueno, este libro, la razón por qué escribí este libro fue porque muchas personas me decían, oye, tú tienes un testimonio que puede impactar vidas. Me decían, tú deberías escribir un libro acerca de tu testimonio. Y ahí fue donde yo empecé a meditar en eso y empecé a escribir. La primera versión está en español, esta es la versión en inglés. Entonces yo empecé a escribir ese libro, el cual el Señor me dio la oportunidad, ¿verdad? Para que yo pudiera darle a conocer a las personas, ¿verdad? De dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor me rescató. Y la portada es muy significativa porque hay un niño que está ahí enfrente, en medio de muchas casas pobres, de covachas, como decimos allá en mi país. Y esas casas, de hecho, son casas reales allá en La Limonada, que fue donde yo crecí. Y este niño está viendo hacia un país al norte, que son los Estados Unidos, porque yo desde pequeño siempre escuché historias de los Estados Unidos, que era un país de oportunidades, era un país bendecido, era un país donde uno podía venir a salir adelante. Entonces, ese era mi sueño, venir a este país. Entonces, el libro, los primeros 7, 8 capítulos hablan acerca de mi vida en Guatemala, de mi vida en Estados Unidos, pero los últimos 4 capítulos empiezo yo a tirar la palabra, empiezo a hablar de la palabra, cómo el Señor me transformó. Entonces, está escrito de una manera estratégica para que el lector, por ejemplo, un lector que quizás no va a la iglesia, la historia lo va a empezar a cautivar, va a empezar a leer y sin saber que es un libro que va a cambiar su vida. Entonces algunas escuelas y organizaciones lo están leyendo, ¿verdad? El libro está siendo usado en algunas escuelas y hay niños jóvenes que lo están leyendo, ¿verdad? Y eso es una bendición, saber de que es una manera de cómo evangelizar y predicar la palabra por medio del testimonio. Y qué hermoso, lo tiene en inglés y en español. Amén. ¿A dónde las personas pueden comprar este libro? La versión en inglés se puede encontrar en Amazon, lo tengo en Amazon, nomás pueden buscar mi nombre, Jonathan Orozco, y ahí les va a salir el libro. La versión en inglés afortunadamente no tenemos, se nos ha acabado, pero vamos a imprimir más. La de español. La de español, ajá. La de inglés la tenemos disponible en Amazon, ¿verdad? Y la pueden ordenar, está disponible en versión digital o también en hardcover, también, ¿verdad? ¿Está también en versión digital? En versión digital, sí, y también así. Eso sí, también la puede comprar uno y leerla en su exacto, tablet, computadora. Sí. Sí. Okay, qué bien saber eso. Y bueno, entonces los invitamos a que lo lean, que lo compren, porque lo que hablamos aquí solo fue un poquito de ese testimonio, pero en realidad para adentrarse, como él dice, de esa palabra de Dios y de cómo esa palabra de Dios fue trabajando en la vida de él, hay que leer el libro. Así que los invito a que lo compren. Y pues para despedirnos,
vamos a pedirles que nos entonen una alabanza, Señor. Amén, hermana. Gracias. Antes que nada, le damos al Señor la gloria y la honra, ¿verdad? Por darnos el privilegio de poder venir a este hermoso programa a compartir, ¿verdad? Las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y nuestra hermana Lorena, muchas gracias por extendernos esa invitación. Claro que sí. Queremos en este día pues darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y vamos a entonar un canto. Ahí donde usted se encuentra, yo le invito a que cierre sus ojos y adore al Señor. Estamos delante de su presencia. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo. Yo necesito adorar. Una vez más, quiero estar en tu presencia, Señor, y poderte contemplar, Yo necesito estar contigo, Señor. Yo necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito más de ti, Señor. Yo necesito más. Dame de tu manantial, oh Señor. Dame yo necesito más de ti, Señor. Necesito más, oh Señor. Necesito más. Dios ha sido un Dios de misericordia. Él ha cumplido su palabra para con cada uno de nosotros. Así que en este momento hay personas que quizás están pasando por alguna situación difícil. La palabra en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice su palabra, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo sé que el Señor tiene un buen futuro para cada uno de nosotros, y en este día le damos gracias porque sabemos que Dios tiene planes para nuestras vidas. Si en este día tú te encuentras en una situación difícil, Él es el único que puede transformar tu vida. Así que levanta tus manos y dile por última vez al Señor en este día: dame oh Señor, de tu manantial. Dame de beber, Señor. Dame de beber.
eres el único, Señor, que sacia nuestro ser. Tenemos sed de ti, Señor. Sed de tu presencia, Señor, de tu palabra, Señor. Yo vengo orando por cada necesidad, Señor. Yo vengo pidiendo, Señor, en esta hora, si hay personas que estén pasando por algún problema, Señor, en esta hora venimos orando por cada situación. Y si hay alguien que aún no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, solamente abre tu corazón al Señor y Él hará, Él transformará tu vida. Solamente dile, Señor, Señor, te entrego mi vida, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Señor, puedes perdonar mis pecados en el nombre de Jesús. Ahora dale gracias ahí donde estás y dile gracias, Señor, porque yo sé que me has perdonado. Oh, Señor, muchas gracias, Señor, aleluya. Hay una presencia hermosa en este lugar. Podemos sentir un toque del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias les doy, hermanos, por habernos acompañado. Gracias, hermana Vicky, hermano Jonathan, por haber estado aquí con nosotros compartiendo de ese hermoso testimonio del amor de Dios. Y tiempo quisiéramos para seguir adorando, seguir alabando, pero bueno, les doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración solo para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor, compartida en este tiempo, Jehová. Gracias, Espíritu Santo, por esos corazones que has tocado, Señor. Por esos que tú, Señor, acabas de cambiar, Padre, que acaban de aceptarte y de reconocerte como su Salvador, Señor. Gracias, Padre, enséñales el camino, Señor, el camino correcto, el camino hacia la puerta, Señor, que solo te lleva a ti, Señor. Esa puerta estrecha, Padre Celestial. Ayúdales, Señor, a seguir ese camino, Padre. Gracias, Señor, por las vidas transformadas te damos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, hermanos, otra vez por acompañarnos y a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy en otro programa de preguntas y respuestas, y los esperamos la próxima semana, martes a las 7 de la tarde. Dios les bendiga.